Sí. Solo duró una clase, una hora. Entonces avanzamos. Bueno, ahora vamos a tratar diartritis. Esta sí es una enfermedad muy frecuente. Les aseguro que si les hago anticuerpos a ustedes, 80% están con anticuerpos para el diablo. Es una parasitosis de grupo, igual que cuál. Otros parasitosis de grupo. Pedobios, ¿qué más? Y ya. Entonces tenemos tres parasitosis. ¿Por qué? Porque se transmite fácilmente de persona a persona, por vía fecal, por contaminación, etc. Entonces, esta es una parasitosis de grupo localizada en el intestino delgado, es el intestino delgado, causada por el protozoa flagelado, en el intestino flagelo, unos flagelos llamado diarrea intestinal, diarrea lambda. Ahora se usa más diarrea intestinal. Y manifestada por un síndrome de mala absorción. Esta es la negra, perdón, la diarrea en su forma de cono. Interesante porque, como ven, acá hay como un disco, ¿no es cierto? Acá hay como dos núcleos, ¿se dan cuenta? Y hay flagelos. Les muestro esto porque resulta que cuando se hacen un examen de heces, puede haber protozoos que son condensados. Así como hemos visto las amebas. Acá hay otros flagelados, como por ejemplo retrogermonas. Las retrogermonas son bien parecidas, solo que no tienen este disco y cuando están aquí en las heces se dan vueltas, por eso se llaman retrogermonas. Se dan vueltas, giran. Esta no. Los clínicos antiguos son los
antiguos investigadores decían que los oídos de hierro caen, se mueven con la caída de una hoja de mar en este movimiento. Por eso es para reconocer. Ese es el tojo. Acá está el tojo. Tiene una cara chistosa, ¿no? A veces tiene cara de vieja. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una forma de pera. Dos núcleos con nucleolos, una o dos barras parabasales. Aquí hay un axonema y de aquí sale 8 flagelos y también sale la exospina, que es como un eje central. Pero en esta zona presentan una especie de ventosa o cavidad que se llama el disco suctor. Entonces, si lo vemos aquí en el esquema, tenemos la forma de pera, dos núcleos con los nucleolos, el axonema con el exospino, y de ahí salen los flagelos, todos los flagelos, los cuerpos parabasales. Y el quiste ya tiene 4 núcleos, es tetranucleado, tiene cuerpos parabasales y el exospino, y a veces se encuentra por acá restos de flagelos. Entonces, este es el quiste. Este quiste mide alrededor de 10-12 litros. Y este es un poquito más grande. Y este es el quiste. Y esto es lo que quería mostrarles. Esta cavidad que tiene es el axospino, ¿no? Y sus flagelos, etc. Pero esta cavidad que se ve acá también es el disco suctor, que sirve para adherirse a la mucosa. Y acá hay un trozoito que hay disco adherente o disco suctor, cardiosoma, axonema, un cuerpo medialis, el exospino y los flagelos. Esta es una microscopía de la vida para que vean fundamentalmente el disco suctor. Vamos sencillo. Igual que la ameba es bastante sencillo. El hombre se infecta por ingerir quistes tetranucleados, que vienen en los alimentos, en el agua, en la mano. Llega al intestino delgado y se desenquista. Entonces, un quiste tiene 4 núcleos. Al desenquistarse, se forman 2 trofozoitos. Y de esos trofozoitos empiezan a dividirse por fisión longitudinal. Se van partiendo, y finalmente se forman los quistes que salen con las heces. Entonces, las heces en un paciente pueden ser quistes o pueden ser trofozoitos. Los trofozoitos solo salen cuando el paciente está con diarrea, mucha diarrea, y sobre todo en niños, es más difícil. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con heces normales y que les dicen que han encontrado trofozoitos biliares, no crean en esto, porque en esas formadas no puede haber trofozoitos. Lo que deben ser son estas retortomonas que se conjuntan. Entonces, en heces diarreicas sí puede haber trofozoitos. Pero ¿qué pasa con los trofozoitos? Todo trofozoito se destruye. ¿Se acuerdan que en Valentín los trofozoitos podían enquistar simultáneamente? Aquí no. El trofozoito, igual que los de ameba, los trofozoitos de ameba rápidamente se destruyen. Ese es el significado. La patogénesis que es el miren estas amebas que se fijan fuertemente al epitelio intestinal.
venga acá la mero, está la mero y está el disco, todo ese pelo, ninguna ventosa al epitelio. Entonces, ¿cuál ha sido el primer microscopía electrónica bien pegada al intestino? Entonces, ¿cuál fue la primera explicación del daño de estos países? Es un daño mecánico porque estaba pegado y de esa manera impedía la absorción de alimentos. Entonces, el intestino no podía absorber el mismo, está tapizado con hierbas. Ese es el primer punto que se habló por mucho tiempo, se dijo, ese es el único daño que causaba hierbas. No ha sido así. Bueno, acá vean para que vean la cantidad de hierbas que se puede ver en todas las caras. Están pegadas a la mucosa intestinal. Sin embargo, después encontraron que los pacientes con diarrea tenían una duodenitis, una inflamación del duodeno. Y entonces, ¿de dónde aparecía esta inflamación? Ya en un segundo daño. Primer daño tipo barrera mecánica, el segundo inflamatorio. Pero, ¿cuál era la explicación? Unos decían, bueno, es porque la llave como se pega, inflama la mucosa, ¿no? Y por eso viene el daño inflamatorio. No es posible, pero se ha visto que hay otros mecanismos. Entonces, aparece, ya no solamente es algo inflamatorio, sino que aparece que cuando ya empiezan a hacerse biopsias del intestino, se encuentra una atrofia de las microvellosidades. Entonces dijeron, es el proceso inflamatorio el que está determinando este portamiento de las microvellosidades. Entonces, la lógica era la siguiente: daño mecánico, se pega a la mucosa, tiene un proceso inflamatorio y eso hace que se reduzca el tamaño de la microvellosidad. Sin embargo, encontraron que esta forma había esto. Es un histórico importante, muy largo. ¿Qué quiere decir? Que las células del epitelio intestinal se estaban reproduciendo rápidamente. Y ustedes saben que en el intestino hay una capa externa que tiene un número de velocidades, pero por debajo hay células cúbicas. Y entonces que van cambiándose permanentemente, ¿no es cierto? Es como la piel, ¿no es cierto? La piel, si uno va a la playa, después empieza a perderse la capa externa y se va renovando. Igual es en el intestino. De hecho, un recién nacido, ¿cuál es su primera reposición? El unicornio. ¿Qué es el unicornio? Son células del intestino que se han ido desprendiendo y se unen. Entonces, esto que hace que este índice mitótico alto explicaba por qué eran células que llegaban a la superficie inmaduras. Es decir, como este cambia muy rápido, entonces las células, sin llegar a formar toda la chapa estriada, ya estaban en la superficie. Y eso hacía que esta alteración de los microvellosidades. Y entonces se ha postulado un daño tóxico. Un daño tóxico como una sustancia mitógena que produce el diarrea y que acelera el recambio celular. Entonces, mira, daño mecánico, daño inflamatorio, después daño tóxico por esta sustancia mitógena. Y entonces, eso es lo que se hace. Pero además, se ha visto que también hay sustancias de la diarrea que producen apoptosis. Y la diarrea también se protege con cambios a la relación antigénica. ¿Se acuerdan? Los mecanismos de relación inmunitaria ya también tienen variación antigénica. Y esto hace que esta enfermedad se vuelva crónica. Pese a que hay una respuesta inmune, se hace crónica por esta variación antigénica.
Y entonces tenemos alto índice nitrótico, apoptosis, terminosis. Entonces cada vez se sufre más por esta diabetes que causa la. Entonces acá un resumen mecánico tipo barrera, inflamatorio, tóxico. Pero hay otros factores que contribuyen al daño también por parte de los pedidos. Es la hipogamaglobulinemia, sobre todo los pacientes que tienen deficiencia de inmunoglobulina A, etc. Entonces van a tener cuadros crónicos más intensos. Otra cosa que va con la hipoglobina también es que se ha relacionado con el grupo sanguíneo. Se ha encontrado que los que tienen grupo sanguíneo A tienen cuadros más crónicos y que generalmente estos también tienen hipoglobina y por eso que los pacientes con cáncer gástrico un buen porcentaje son grupos sanguíneos A. Bueno, todo eso relacionado a la hipoglobina. ¿Cómo es la clínica? La clínica muchas veces es asintomática en adultos, pero en niños generalmente es una diabetes aguda, con dolor abdominal, diarrea, flatulence, lianteritis diarrea, es decir, un síntoma de mala absorción. Esto es lo típico de una diabetes aguda, un síndrome de mala absorción que se asocia a la desnutrición de los niños. Entonces, muchos niños tienen desnutrición por la diabetes. Pero también hay una diabetes crónica, en la que hay dolor abdominal o un síndrome pseudo-ulceroso. ¿Qué es un síndrome ulceroso? Es una náusea ¿y cómo se manifiesta? Es un dolor que tiene ritmo y periodicidad. ¿Qué quiere decir? Que se da en ciertas horas del día, generalmente horas intermedias de la mañana, 10 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, tiene dolor y se fatiga. Eso se llama ritmo. Y periodicidad porque se presenta cada ciertas épocas. En el caso de diarrea tiene ritmo, se da 5 horas intermedias del dolor, pero no tiene periodicidad porque no se le trae siempre. Por eso se llama síndrome pseudo-ulceroso. Y en otros pacientes, y esto está reportado a nivel mundial, eran pacientes adultos que no tienen diarrea, que no tienen dolor, que solamente bajan de peso. Y entonces en estos pacientes se han reportado muchos artículos en relación a esto que pensaban que era un cáncer gástrico, un cáncer que era baja de peso, no le encontraban absolutamente nada y de pronto se encuentran cistitis. Le dan el tratamiento con ellos y se acabó la batalla. Caso no fue. Entonces eso le llamaban la diabetes crónica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si es examen de heces con muestras diarreicas, es el examen directo. ¿Qué vamos a encontrar? Quistes o trofocitos. Los dos se pueden encontrar. Quistes o trofocitos. No es como en la ameba. En la ameba se encuentran trofocitos. En la diabetes aguda. Aquí se puede encontrar en el examen directo de una diabetes aguda, se pueden encontrar trofocitos o quistes. Si es trofocitos, podemos utilizar el método de Berger para concentrar trofocitos. El enterotest casi ya no se usa. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de él en trofocitos? Casi ya no se usa, porque la endoscopía ha superado esto. Entonces la endoscopía permite hacer un barrido abdominal, se hace un barrido y se le coge todo eso para el examen y se encuentra gran cantidad de trofocitos.
en la que se puede encontrar las llaves adheridas en el. La detección de campo antígenos también, por método de ELISA, se puede detectar antígenos en llaves meses. Y el PLO para los artistas tercera de investigación. Y el ELISA directo para buscar anticuerpos que no sirve mucho porque todos tienen anticuerpos. Entonces, el primero puede ser en la cual encapsulada, casi a nosotros. La endoscopia, la hemofísica, para hacer un arreglo de un animal y para la generación. Y el examen de ese el coste de 110 al 25% de la infección. Y en células de 10 a 15%. Es relativamente poco. Más es en niños que en adultos. En países desarrollados se encuentra el 3 al 7%. Estados Unidos, por ejemplo, recoge un 4% de infección mundial. O sea, hay mundial de todo. La serología tiene una sensibilidad del 98%. Claro, pero las personas que están infectadas 2 años tienen enfermedad varias semanas. Y el entero test duplica las prevalencias. El entero test, recuerden, es más sensible que el examen test. Pero ahora, con los estudiantes, se puede utilizar un poco se usan de acuerdo encapsulado o interpretación. Y los genotipos, hay varios genotipos, pero el B es el más frecuente y humano. ¿Por qué digo el humano? Porque puede haber infección de animales. Y de hecho, lo que sucedió en Estados Unidos fue que la gente que iba de camping el fin de semana regresaba y a los 3 días estaba con diarrea. Le hacían examen de ese y encontraban ya. Entonces se pensó que el agua que podían consumir cuando iban de camping podían haberse contagiado por tomar agua sin el río. Pero todos referían que llevaban su agua en bidones y que no consumían. Entonces comenzaron a hacer estudios más profundos y buscaron en el suelo de los sitios donde iban a acampar la gente, comenzaron a buscar en el suelo que había y encontraron heces de castores. Y en las heces de castores encontraron llaves. Entonces probablemente es la forma como se infectan. ¿No? O contaminación de heces. Desde ahí se piensa que la llave puede ser una zoonosis. Pero pareciera que son los genotipos de el genotipo B es el más frecuente. ¿Cómo se hace el control de esta enfermedad? El control de su organismo, el control de riego con agua servida de plantas de tallo corto o la contaminación del río. Entonces, en la epidemiología que tenemos que ver el comercio ambulatorio de alimentos, las verduras que se crean en los lados del suelo, no se dan, el agua contaminada y también los castores. O sea que puede haber infección con algunas mascotas. De hecho, en un año hicimos una investigación con estudiantes y se logró infectar de 6 cachorritos de perro, los infectamos con quistes de gas. De un niño que tenía diarrea, sacamos los quistes, los lavamos con suela fisiológica y los inoculamos a los 6 cachorros. De los 6, 5 comenzaron a terminar quistes.
Igualmente, en análisis, ya saben, el efecto altavoz, la gastritis, ¿sí? Estos más bien, a diferencia de hablar, hay que repetir a veces la dosis, una sola dosis acabó la vida. Una sola dosis. Finalmente en adultos se da esto. Y en niños se puede dar una ¿alguna pregunta? Bien, vamos a tratar de avanzar con este tema porque es complicado. Vamos a estudiar, estas son 4 coxilas, más 2 malaria, entonces son 6 coxillas históricas. O sea que tenemos que obligatoriamente aprender sus ciclos, que son complejos, porque sobre todo para malaria, hay que saber manejar el ciclo para el tratamiento, ¿verdad? Y también para la clínica. Entonces, las coccidiosis intestinales, las intestinales, porque malaria, tos no son intestinales. Estas intestinales no se estudiaban antiguamente. ¿Por qué? Porque se consideraban condensadas, que no pasaban. Pero lo que dio la voz de hablar es cuando aparece el SIDA. Entonces, en los años 80 aparece el SIDA y la gente se moría por problemas respiratorios, neumonía o por diarrea, desinfectación. Entonces, ¿qué causaba la neumonía? Neumocistis caída. ¿Y qué causaba la diarrea? Criptosporina. Son varios. Y este criptosporina es una toxina. Y no se le podía diagnosticar porque era pequeñita, los ooquistes, acá se llaman ooquistes, eran pequeñitos y se confunden con esporas de hongos. Entonces decían, no, son hongos, que esto de lo que eran criptosporina. Que en los pacientes con SIDA, con inmunodepresión, hacen autoinfusión, no se eliminan. Mientras que las otras toxinas sí se autoeliminan. O sea, entra el parásito, atraviesa su ciclo y sale todo. No necesitamos ya el tratamiento, pero el tratamiento porque hacen la infección. Ese es un tema porque estudiamos. Hay otro que es en relación a ciclospora caedogenesis. ¿Por qué se llamará ciclospora caedogenesis? Porque ha sido estudiado en el. Eso lo hizo una bióloga, hija del doctor Ortega. El doctor Ortega apareció hace muchos años, era el jefe del servicio de neurocirugía del Tribunal de su hija estudió biología. Fue a dedicarnos a su maestría y se encontró con este tema que estaba de moda y se puso a estudiar, completó todo el ciclo y le puso el nombre. Ciclospora caedogenesis. Esta casi no se estudiaba, pero se emitió así una alarma a nivel mundial con un trabajo, un artículo en una revista científica. Pero resulta que hacen el estudio epidemiológico de esta enfermedad en anestesiólogos de Estados Unidos, de Los Ángeles. Y entonces resulta que un día, un viernes en la noche,
invitan a los anestesiólogos de todos los ángeles para presentarles una nueva anestesia. Y entonces los llevan a un hotel 5 estrellas, les explican todo y después los invitan a una cena. Y entonces todos van a la cena y eso fue el viernes, el lunes no había anestesiólogos en los hospitales. Todos estaban en su casa familiar. Y no encontraban la causa. ¿Por qué? Porque examinaban cultivos, trabajadores, diarios, y entonces solamente una esposa de un anestesiólogo era patóloga clínica. Tenía un laboratorio muy bien. Digo, no puede ser, no podamos saber qué. Y aplicó todos los métodos de biosignificación, todos. Y por último aplicó un estudio con un microscopio de fluorescencia. Sin colorearla, comenzó a mirar las heces con un microscopio de fluorescencia. Y encontró que algo fluorescía en una estructura de 8 micros. Ya buscó la bibliografía, todo, y ahora se buscó las calificaciones. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el estudio primero, porque el CDC, como nosotros nos interesó, fueron al hotel, hablaron con el chef, y le dijo si habían lavado bien las. Bueno, hicieron una especie de encuesta o estudio rápido entre todos, que habían comido. Y los que habían comido fresas eran los que tenían diabetes. Los que no habían comido fresas estaban bien. Entonces fueron y le preguntaron al chef cómo había lavado las fresas. Y el chef les dijo simplemente, las fresas no se pueden lavar mucho, apenas un chorrito de agua. ¿Por qué? Si no pierden su textura. Y la clave pues, de la fresa es que esté brillante. Y entonces averiguaron, en Estados Unidos tienen el registro de dónde viven los alimentos. Y encontraron que venían de Nicaragua. Y en Nicaragua cultivaban las fresas con agua salada. Bien, entonces, venimos a las ¿qué son las coccidiosis intestinales? Son infecciones del intestino delgado caracterizadas por diarrea causada por algún protozoos emergentes. ¿Qué quiere decir? Que se pensaban que eran comensales, no se les da importancia, ahora por decirla, han emergido. Isospora B, Cryptosporidium sp, de varios Cryptosporidium, Ciclospora pelotamensis, Cercocistis soli. Cercocistis soli es un poco diferente porque hace cicloconcorsos por poder definitivo y poder determinado. El hombre y el ganado. Pero nosotros solo somos de ganado. Cryptosporidium es también de animales. O sea, es una zoonosis, pero no tiene dos hospederos, es uno solo. Y estos son orquídeas de Cryptosporidium. Colorean con el. Estos son todas las resistentes que colorean con ciclismo. El Cryptosporidium presenta oquistes que colorean de rojo con el silicio. Son pequeños, 4 micras, entonces es difícil de distinguirlos a simple vista. Hay que colorear. Ciclospora es el doble, tiene 8 micras, pero también colorea con silicio, pero tiene autofluorescencia. O sea, no se necesita colorearlos, pero se ve fluorescencia. Isospora B es una muy común enfermedad que elimina quistes con un esporoblasto, con 2 esporoblastos que salen con las heces. El problema de Isospora B es que generalmente no se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque mientras está con diarrea el paciente, no elimina estos
algunos le siguen tomando muestras de heces después de que pasa la diarrea y encuentran fuera. Como dice que hay dos fenotipos. Esta es una microscopía electrónica donde se ve un ooquiste. Este es un ooquiste con 4 esporozoitos dentro de la red. Se dice esporozoitos desnudos. Está dentro de un. Acá vemos coloreado el caso. Y como ello también se puede colorear con fluorescencia, a diferencia de ciclospora que tiene autofluorescencia. Eso hay que colorearlo con una sustancia fluorescente. Realmente la melamina o rolamina son sustancias químicas que colorean. También se puede usar una fluorescencia directa, es decir, con anticuerpos que van a pegarse a la. Y esto es interesante porque dentro de este micropodio hay estas estructuras que se llaman los esporozoitos. Y el esporozoito tiene una parte ancha, donde tiene mitocones, y una parte delgada, que es el conoide, y que tiene micropolares, micronemas, rocas, que son todo un complejo de elementos que permiten que este parásito, esporozoito, se meta dentro de la pared celular de las células, de la membrana celular, y se hace intracelular. Entonces, igual que en el caso de malaria también se puede parecer que se meten a los poros del cuerpo, entonces se meten a las células del cuerpo. A través de esa estructura conómica, que es el punto por el cual se pega la célula. Esos corazones dicen que se eliminan estos quistes un poco, como dicen, como una botella muy estrangulada acá, y que tiene en el interior un esparadrapo. Esto se puede ver, no es necesario colorear. En un examen de esos, estos pueden tener 18 milímetros, son grandes. Y lo único que hay que mirar en el micrométrico porque la cubierta que tiene es muy transparente y a veces solo se ve el esporoblasto circular. Entonces uno moviendo el micrométrico ya ve la membrana de la cubierta. Y en el medio ambiente puede desarrollarse, ya forma 2 esporoblastos y después cada esporoblasto forma 4 esporozoitos. Ya estos son esporoquistes dentro de una lista. Vamos a ver, no se puede conseguir la técnica. Y esto es lo que pasa. Un esporoblasto en el medio ambiente salen las heces. En el medio ambiente se dividen 2 esporoblastos y cada esporoblasto se rodea de la membrana quística y ya se llama esporoquista. En el interior aparecen 4 esporozoitos. Y este ciclospora que también tiene una autofluorescencia, o se puede ver también sin autofluorescencia. Y esto es lo que tiene un ooquiste. Un ooquiste al inicio solamente tiene un esporoblasto. Este esporoblasto se divide en 2 esporoblastos y cada esporoblasto se rodea de una membrana quística con 2 esporozoitos. Entonces tenemos un ooquiste con 2 esporoquistes y con 2 esporozoitos en cada esporoquiste. Y este ya es un ooquiste maduro que tiene 2 esporoquistes y dentro hay 2 esporozoitos en cada esporoquiste. Eso vamos a ver. Y sarcositis ovinis ya tiene 2 efectos. Entonces, estos quistes, porque son quistes, se encuentran en la cara de cerdos o ganado. Si es cerdos, se llamarán sarcositis sui ovinis. Y si
si es en el ganado algunos Sarcocistis boviconis. Entonces ya es otra cosa. Estos son los esporoquistas que tienen que dividirse. Para que son los esporoquistas. Entonces, como resumen, podemos ver esto en el caso de estas cocinas. La forma isospora B tiene forma de uso en realidad, una botella. Por ello es esférico, ciclospora es esférico y sarcocitis es ovular. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuánto mide un ooquiste de isospora B? De 20 a 25 metros. Y fosforilo de 4 a 5, ciclospora de 8 a 10 espesor. Y sarcocitis también de 8 a 10. ¿Cuántos esporos solitos tiene un ooquiste? Y su pelo tiene 8. ¿Por qué? Porque tiene 2 esporoquistes y en cada esporoquiste hay 4 esporos solitos. En total, 8 esporos solitos. Ciclosporino tiene 4 esporocitos, pero están libres. No tiene esporoquiste, solamente el ooquiste y dentro del ooquiste están los esporocitos. Mientras que ciclospora tiene 4 esporocitos, pero que están 2 en cada esporoquiste. Y sarcocistis tiene 4 esporocitos dentro de un esporoquiste. ¿Cuántos esporoquistes tiene isospora B? Tiene 2. Ciclosporino no tiene, están libres. Ciclospora tiene 2 esporoquistes y sarcocistis cuando se eliminan ya es un solo esporoquiste. Y autofluorescencia. ¿Sí tiene? Solamente tiene ciclospora B. Entonces vamos a ver la reproducción de los parásitos. Entonces estos parásitos tienen diferentes formas de reproducción. Tienen ciclos sexuales y asexuales. ¿Cuáles son los asexuales? Esquizogonio, esporogonio y endotilogenia. Mientras que el ciclo de reproducción sexual es la gametoma. Entonces se intercambian, lo vamos a hacer lentamente para que se vaya entendiendo. Entonces, una persona se infecta con ooquistes. Estos ooquistes, en este caso, es un ooquiste de huevo. Y junto por ello que tiene 4 esporocitos. ¿Qué sucede? Se rompe el ooquiste. ¿Por qué se llama ooquiste? Porque hemos estado hablando de quistes y de huevos, etc. ¿Pero por qué se habla de ooquiste? Se habla de ooquiste porque el huevo ocigoto, el huevo es O, se rodea de una quiste. Y por eso se llama ooquiste. Es un huevo de una quiste. No es un león, no es un palamo, es un huevo, ocigoto. Bueno, entonces se liberan estos esporos sólidos, estos son esporos sólidos. Entonces el esporo sólido tiene que penetrar la célula, ¿no es cierto? ¿Por qué parte penetra? ¿Por la parte ancha o por la parte del cordón? Del cordón. Entonces penetra y entra a la célula. Y forma una vacuola parasitófaga. Entonces forma una vacuola. Por eso se dice que estos parásitos son intracelular, pero extracitoplasma, porque no entran en contacto con el citoplasma, solamente se forma la vacuola parasitófaga dentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a suceder es que este esporo sólido se convierte en un trofozoide. Es el trofozoide. ¿Se acuerdan de amebas? Un trofozoide con una estructura redondeada, pues, ese es el trofozoide, que está dentro de la vacuola parasitófaga. Luego empieza la esquizogonio. ¿Y
¿Qué es la esquizoónica? Esquizo quiere decir invisible. Cuando dicen esquizofrenia, ¿qué es la esquizofrenia? Tiene la mente invisible. Entonces, esta es la esquizoónica. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el esquizoónico, el tronco solito, se divide su núcleo. Entonces va a tener un núcleo, tiene 4 núcleos y después 8 núcleos. Es un tronco solito, entonces ya dividido su núcleo. Por lo tanto, ya no se llama tronco solito, se llama esquizón. Puede ser juvenil, maduro, y después cada núcleo se rodea de citoplasma. En ese momento ya estamos hablando de un esquizón maduro. Y el esquizón maduro se rompe y se liberan los merosolitos. Y estos merosolitos, ¿qué van a hacer? Otra vez entrar en la otra célula. Cuando el tronco solito sea lo mismo, ahora el esquizón de joven, el esquizón de maduro y el esquizón de maduro. Entonces, casi todas estas toxinas hacen 2 ciclos de esquizoónica, 1 y 2 esquizoónicos. Y después de la segunda esquizoónica, empieza lo que es la carne y la boca. Entonces, un merosólito dará la célula a otra célula para convertirse en microgametocito. Y otra, y la otra célula para formar el macrogametocito. Entonces ya tenemos células sexuales. El microgametocito va a estudiar el elemento la reproducción sexual. Entonces el microgametocito divide su núcleo y va a formar muchos microgametos, como si fueran espermatozoides. Se llaman microgametos. Y el microgametocito crece un poco más y se convierte en macrogametocito, crece y se convierte en macrogameto. Entonces ya tenemos microgametos y macrogametos. Entonces un microgameto también va a funcionar a un macrogameto y se forma el huevo fósil. Eso es en sí la gameto, formación de un huevo cigoto a partir de una célula sexual masculina y femenina. Y esta entonces se va a rodear de una envoltura quística. Y se rodea de una envoltura quística, ¿qué se llama esto? Un huevo con envoltura quística se llama el O. Bueno, entonces esto era el oquiste. Pero es un oquiste inmaduro, porque solo tiene un esporo. Es un oquiste. ¿Han entendido esto? ¿Ah? Se repite la Entonces nos infectan con oquistes. ¿Qué tienen los oquistes? Esporos. Estos esporos tienen que entrar a una célula para hacer la esquizo. Por dentro de la célula y dentro de una vacuola parasitótica. Empieza la esquizoidea. Que se forma un tronco. Este tronco divide su núcleo y ya se llama esquizón. Porque es esquizoidea. Y luego tenemos el esquizoide maduro con más núcleos. Y después cada núcleo se rodea de citoplasma.
En ese momento tenemos el esquizoide malo. Entonces, ¿qué tiene un esquizoide malo? Nerozonos. Por eso que algunas, por ejemplo, en Mixtopolino no hablan de esquizoide malo, sino de Nerón. ¿Por qué Nerón? Porque tiene Nerón. Entonces, ¿qué pasa con estos neurozoides? Salen de los acuerdos y van a buscar otra célula. ¿Para qué? Hacer otra esquizoide. Pero estos de la segunda esquizoide ya tienen que hacer la reproducción sexual. Es decir, van a formar el microgametocito. Es una célula, todavía no es el y también el macrogametocito. El macrogametocito es la célula sexual femenina y el microgametocito es la célula sexual masculina. Entonces, el microgametocito, ya como se llama el metabólico, va a dividirse y formar varios microorganismos. Acá ya se forman organismos. Y el macrogametocito crece y se convierte en un macrogamento. Entonces ya tenemos el gamento sexual masculino y el gamento femenino. Se unen, ¿cierto? ¿Y qué va a formar? El huevo simple. Este sale de la célula y se rodea de la membrana. Y eso es el huevo cigoto con una membrana. Entonces, o ahora, es diferente para cada uno de los parásitos que hemos visto. Por ejemplo, si es para Cryptosporidium, ¿qué pasa? Este esporoblasto se transforma en 4 esporocitos libres. O sea que vamos a tener un ooquiste con 4 esporocitos libres. ¿Se entiende? No hay esporocitos. Solamente hay los esporocitos dentro de él o. Pero para los otros, por ejemplo, este es de Ciclospora cayetanensis, ¿qué va a suceder? Que el esporoblasto se divide en 2 esporoblastos. Entonces es un ooquiste todavía inmaduro, porque solo tiene esporoblastos. Tiene 2, este también es inmaduro, tiene un esporoblasto, este tiene 2 esporoblastos. Pero después, ¿qué sucede? Estos esporoblastos se rodean de una membrana quística y forman 2 esporocitos. Como esta es una membrana quística, ya no podemos decir esporoblasto, será esporoquiste. Entonces tiene 2 esporoquistes con 2 esporocitos en cada uno de ellos. Y en el caso de Isospora, también se divide el esporoblasto en 2 esporoblastos. ¿No es cierto? Que todavía es un ooquiste. Y luego cada esporoblasto se rodea de la membrana quística y forma los esporocitos. 4 esporocitos en cada. ¿Qué diferencia entre este y este? Es que este es el ooquiste, el tercer ooquiste. No hay el esporoquiste. Solamente los 4. Esta es otra forma de división. Es la endogenesis. Y la endogenesis se caracteriza porque dentro de una célula, de un parásito, se divide el núcleo, se va dividiendo y finalmente se parte en 2. Endo significa dentro, y hay endopoligenia también, que es que dentro de uno se forman varios. Thank you.